Hola a todos, el día de hoy estamos junto al doctor Sebastián Quintero Montealegre. Él es residente de tercer año de medicina interna y próximo fellow de infectología de la Pontificia Universidad Javeriana. Y para nosotros en el equipo de reumatología es muy importante conocer esas infecciones que desencadenan o que se parecen a enfermedades reumáticas. Por eso el doctor Sebastián el día de hoy va a empezar a hablar sobre cómo esas infecciones se nos parecen y podemos diagnosticarlas. Bienvenido, Sebastián. Doctor Correa, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad entonces de compartir con ustedes pues este tema que es muy interesante. Vamos a arrancar haciéndonos esta pregunta y es, ¿qué pensamos nosotros cuando hablamos de infecciones y hablamos a la vez de enfermedades reumatológicas? Probablemente se nos viene a la mente el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C y la sífilis, porque sabemos que son infecciones que simulan muchas enfermedades, dentro de ellas las reumatológicas, pero que a su vez son infecciones que descartamos porque cuando vamos a un paciente ya a la inmunosupresión, pues nos preocuparía tener alguna de estas. Sin embargo, la gama de infecciones que tenemos que se pueden relacionar con enfermedades reumatológicas van desde bacterias, virus, hongos y parásitos. Dado pues la amplia gama de posibilidades, vamos a enfocarnos durante este video en tres patologías. Vamos a hablar de Mycobacterium lepra, del virus del chikungunya y del reumatismo parasitario. ¿Por qué entonces hablar de lepra? Lepra es una infección bacteriana crónica causada por Mycobacterium lepra, que es una bacteria que pertenece al complejo de Mycobacterium tuberculosis y por ende es un bacilo ácido alcohol resistente. Tiene un tropismo importante por los fagocitos de la piel y por las células de Schwann en la mielina, lo que nos va a explicar el por qué la mayoría de sus síntomas se relacionan con lesiones en la piel y con alteraciones neurológicas. Importante es que esta bacteria, esta enfermedad es ubicua en países tropicales, siendo llamativo su presencia tanto en Brasil como la India, que son países que generan más de 10.000 casos nuevos por año. Cuando hablamos de lepra, hay que entenderla de dos formas. Hay dos clasificaciones, una planteada por la OMS que se basa únicamente en la cantidad de lesiones y será paucivacilar si tenemos entre una y cinco lesiones y multivacilar si tenemos seis o más lesiones. Eso es solamente de cantidad, independiente que diga vacilar, no es una clasificación microbiológica y es importante porque es la que usamos a la hora de definir los tratamientos. Y tenemos esta, que es una un poco más compleja, más elaborada, más con base en el examen físico, que es la clasificación de Riley-Joplin. Tenemos cinco estadios de lepra en esta clasificación. Tenemos dos extremos. Tenemos la lepra tuberculoide, que es una lesión generalmente única, muy bien delimitada, que es una placa que en su área no tiene crecimiento de cuero cabelludo y tenemos alteración completa de la sensibilidad a este nivel. Y tenemos el otro extremo, que es la lepra lepromatosa. Son lesiones incontables, nodulares, que pueden ser eritematosas, bilaterales, simétricas. Y entre estas dos encontramos un espectro, que es la lepra tuberculoide limítrofe, la lepra limítrofe y la lepra lepromatosa limítrofe. ¿En qué se basa? En que yo sea más parecido a la lepra tuberculoide. Acá podemos ver que en general tenemos son placas, pero son no es únicas, sino que son una distribución en general asimétrica, pero más de una sola, o que me parezca más a una lepra lepromatosa, donde si bien veo una gran cantidad de lesiones y pareciera que la mayoría son nódulos, pues también tengo algunas placas similares a la lepra tuberculosa. Pero bueno, ¿por qué entonces yo les estoy contando de una enfermedad que está en la piel, está en la mielina, pero pues ¿por qué simula enfermedades reumatológicas? El problema está en su fisiopatología y en su interacción con el sistema inmune. Como buena micobacteria, normalmente hay una paz ahí tensa entre ella y la inmunidad. Llega un evento estresante que puede ir desde una infección concomitante, desde un evento ambiental, desde otra patología o como siempre no sabemos qué es ese evento desencadenante.
Pero ese evento lo que lleva es que el sistema se despierte y empiece la replicación del linfocito. De esta manera yo puedo tomar dos caminos. Me puedo ir por el camino del CD4, producir una gran cantidad de citoquinas, TNF-alfa, interleuquina 2, interleuquina 4, interferón gamma, e irme, además de la piel y el nervio, a la articulación. O puedo tomar otra vía, una vía mediada por el neutrófilo y el complemento, donde lo que predomina son los inmunocomplejos. Y también cambia el perfil de citoquinas, apareciendo la interleuquina 6, la interleuquina 8 y la interleuquina 10. Esto es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 y es lo que se conoce como las reacciones lepromatosas tipo 1. Y esto es una reacción de hipersensibilidad tipo 3, que es lo que se conoce como una reacción lepromatosa tipo 2. Y estas diferencias en la respuesta inmunológica también impactan en la presentación clínica. Las reacciones lepromatosas, como vemos, son una consecuencia de la respuesta del sistema inmune y por ende podemos verla en cualquiera de los 5 estadios que vimos de lepra. Cuando hago una reacción tipo 1 o conocido como reacción reversa, lo que predomina es una aparición de nuevas lesiones o empeoramiento de las que ya tenía previamente. En ambos escenarios se explica el compromiso articular que puedo tener en manos y pies, pero vean que en la tipo 2 aparece una gama de síntomas y signos que nos harían pensar, por ejemplo, en un paciente que tuvo una sacroileitis. Tenemos artritis, tenemos uveitis, tenemos tenovitis, tenemos entesitis. Entonces vamos viendo cómo aparecen otros síntomas confusores que de entrada uno estaría pensando en otras patologías y no exactamente en una infección por Mycobacterium lepra. Y de esto ha llevado a que se describan 4 escenarios específicos de cuadros clínicos causados por la lepra que tienen un componente articular. Ya habíamos visto la reacción lepromatosa, entonces es aguda, es simétrica, es poliarticular, nos compromete en general muñecas metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, tobillo y metatarsofalángicas. Tenemos algo conocido como el síndrome de manos y pies hinchados o dematizados, donde acá lo que predomina es el edema y donde si bien tengo dolor articular, no voy a tener erosiones. Tengo la artritis crónica, que es un cuadro que va a simular una artritis reumatoide, porque va a ser insidioso, es simétrico, poliarticular, puede generar erosiones y le gusta las mismas articulaciones que uno puede ver afectado en una artritis reumatoide. Y dado que tenemos síntomas a nivel de los nervios, pues la neuropatía o la artropatía de Charcot también se puede presentar de una forma insidiosa, asimétrica, pudiendo ser mono o poliarticular y puede tener la presencia de erosiones. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos 2 manos donde vemos un importante edema a nivel de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales, manos que uno viéndolas rápidamente pues empezaría a pensar en enfermedades reumatológicas, lo cual no está mal, pero es importante recordar entonces, estos diagnósticos que a veces no pensamos que también pueden explicar estos síntomas, o acá vemos en los pies como el síntoma predominante es un edema marcado que deja fobia. Y cuando vemos esto en los estudios de vida real, pues se ve reflejado. La mayoría de información por la prevalencia pues proviene de la India. Es un estudio del 2018, un estudio observacional retrospectivo con 29 pacientes. Y acá vemos lo primero, más o menos 20 meses de enfermedad, estamos hablando casi de 2 años para que nos hubiéramos dado cuenta que es lepra. Pacientes se consultaban plenamente por síntomas reumatológicos. Y estamos hablando de un país donde es una enfermedad que diagnostica con alta frecuencia. Y cuando miramos lo que más se ve, encontramos la poliartritis crónica simétrica, el síndrome de edema de pies y manos, y llamativamente, miren, 3 pacientes que perfectamente hubiéramos enfocado inicialmente como una espondiloartritis, pero probablemente la no respuesta al manejo lleva a ampliar el diagnóstico diferencial. Y para complicarnos aún más está la capacidad de encontrar anticuerpos positivos e inclusive anticuerpos específicos como las anticitrulina se ven positivos en pacientes donde la única condición real era la presencia de infección por Mycobacterium lepra. Esta publicación del 2024, ya con 100 pacientes, igualmente de la India, nos deja varios mensajes muy similares. Por un lado, miren, esto es lepra tuberculoide, esto es lepra lepromatosa, y entre más me acerco a las formas lepromatosas,
más frecuente empieza a ser la presencia de síntomas articulares, porque pues estamos hablando de una enfermedad ya mucho más diseminada. De los 100 pacientes, 62 tenían artritis, 32 tenían positividad del factor reumatoide. Teníamos inclusive 5 pacientes con anticuerpos antinucleares positivos. Lo que nos muestra esto es lo que ya estábamos hablando. La lepra me puede explicar a mí estos síntomas, esta gama o este espectro de síntomas reumatológicos. Y el problema viene es en el diagnóstico. Uno quisiera entonces, al encontrar una articulación inflamada, poder documentar en el líquido articular o en la articulación la presencia del Mycobacterium lepra. Pero si, por ejemplo, diagnosticar Mycobacterium tuberculosis es difícil, Mycobacterium lepra lo es aún mucho más. No es fácil poder decir que uno va a demostrar la presencia de la micobacteria en la articulación. Esto hace que uno deba llevarse desde unas pistas. ¿Y cuáles son esas pistas? Uno, entender que los anticuerpos estén o no están, no nos van a ayudar, porque pueden estar positivos en presencia de la enfermedad y mucho más negativos si está la enfermedad. La radiografía es un espectro que va desde no tengo alteraciones hasta tengo una destrucción completa de la articulación. Lo que nos debe llevar es al principio, a lo básico, y es la respuesta está en que la mayoría de pacientes que llegan por síntomas articulares cuya causa es infección por lepra, tienen evidencia de tener lepra. Es decir, debo irme a la piel y debo irme a los síntomas neurológicos. El problema es que a veces son lesiones que pasan desapercibidas y ya nos toca hacer un examen minucioso tratando de encontrar esa mácula, ese parche, ese pequeño nódulo que tiene alteración de la sensibilidad. Le gusta mucho, por ejemplo, el pabellón auricular, encontrar el nervio periférico engrosado, que es un signo que ayuda mucho a pensar en esta enfermedad, o los síntomas referidos del paciente. Y para enredarnos aún mucho más, podemos encontrar este tipo de lesiones. Es un paciente donde uno dice, de entrada, esto es vasculitis, son lesiones que parecieran ser lesiones purpúricas. Por ejemplo, acá vemos unas lesiones que simulan que pues están hablando probablemente de eventos embólicos, que uno diría, este paciente, y si le sumamos que me esté reportando síntomas neurológicos, pues uno dice, sí, es vasculitis. Pero realmente esto es una imagen de lo que se llama un fenómeno de Lucio, que es la forma más agresiva de las reacciones lepromatosas tipo 2. Llegan a simular inclusive un síndrome antifosfolípido catastrófico con necrosis de la piel, lesiones hemorrágicas, gangrena distal e inclusive dando anticuerpos antifosfolípidos positivos, siendo la única diferenciación la histopatología, donde uno encuentra pues la micobacteria en la lesión, causando pues todo el cuadro actual. El manejo de la lepra pues se basa en lo que les explicaba de la clasificación de la OMS, si es paucivacilar o si es multivacilar. Es rifampicina una vez al mes, clofazimina 30 miligramos una vez al mes y después 50 miligramos al día y dapsona 100 miligramos día. Cuando es paucivacilar nos vamos a 6 meses y cuando es multivacilar nos vamos a un año. Cambiando entonces de etiología, pasamos ahora a los virus. Dentro de los virus existe una gran familia conocida como los alfavirus y tiene un apodo, que son virus artritogénicos. Acá les muestro 6 virus de esta familia: el virus del río Ross, el virus Barman Forest, el virus Simbis, el virus de Onionion, el virus de Mayaro y el del chikungunya. Todos tienen distribución mundial y con algunas particularidades. Ellos dependen del vector que los transmite para pues estarse en uno o en otro lugar. Es decir, yo tengo en el mundo alfavirus por todas partes, pero pues voy a cambiar cuál es el predominante según mi área, según mi lugar. Dentro de estos, el virus artritogénico prototipo, vamos a ver que es el virus del chikungunya. Todos comparten síntomas articulares. Todos van a dar artralgias o polartritis, variando en si pueden o no pueden cronificar. Y este joven, por excelencia, el virus del chikungunya, que es un virus esférico ARN envuelto monocatenario, cuyo vector son las especies de Aedes aegypti y Aedes albopictus. Importa mucho el Aedes albopictus porque este vector logra estar en unas temperaturas un poquitico más altas, en unas alturas, perdón, un poco mayores a las que llega a estar el Aedes aegypti, que fue lo que hizo que este virus apareciera en Europa. Más o menos 1 de cada 2 pacientes progresa a enfermedad crónica y lo hace especialmente si tiene más de 45 años,
fases agudas muy severas o prolongadas, cargas virales iniciales elevadas o respuestas inmunes del hospedero exageradas. Semeja mucho una artritis reumatoide, que va a ser el problema que nos da este virus, y además puede tener otros síntomas un poco distractores como la conjuntivitis, la escleritis, la epiescleritis, uveitis, retinitis y neuropatías crónicas. Pero ¿por qué este virus me afecta las articulaciones? Y su respuesta inicial está en el lugar donde se replica. Cuando el vector inocula el virus en la piel, el virus migra nódulos linfáticos, cerebro, hígado, vaso, pero el músculo y la articulación son dos lugares donde tiene una alta replicación y donde le gusta mucho estar, lo que explica la alta frecuencia de síntomas articulaciones que van desde dolor articular, edema, y artritis como tal, inclusive las mialgias y pues los demás síntomas relacionados. Y la respuesta real llega estando nuevamente en nuestro sistema inmunológico. Porque una infección que resuelve en 14 días me pone problemas meses después? La respuesta está en las citoquinas. Se ha visto que esos pacientes mantienen, después de que la infección queda de cierta manera resuelta, una producción constante dominada por interleuquina 6 y por el factor estimulante de monocitos. Y esto lo han mostrado otros estudios donde nos dan el perfil de citoquinas de los pacientes y vemos cómo lo que pasa en este grupo que cronifica es una persistencia de interferón, interleuquina 1, 6, 8, 12, 17 y factor de necrosis tumoral. Y que si bien yo intento producir algunas citoquinas antiinflamatorias, no llegan a ser lo suficiente para poder controlar todo esto. Y nos lleva a los síntomas crónicos de una infección viral que inició siendo aguda. Se plantea el punto de corte de 3 meses, es decir, cuando yo continúo con dolor articular más de 3 meses, ya hablo de cronificación por esta infección y es un espectro que va desde artralgias inespecíficas, oligo o monoartritis asimétrica o la polartritis simétrica, que es la que más se va a parecer a la artritis reumatoide. Afecta tobillos, rodillas, cadera, codos, muñecas y metacarpofalángicas. Puede tener otros síntomas que me ayudan como a mí a empezar a pensar que tal vez esto no es una artritis reumatoide como tal, y es ver tendinitis, ver entesitis, ver tenosinovitis, y hay unos síntomas que se han descrito en el cuadro agudo que podrían ayudar a diferenciar, y es la presencia de dolor neuropático, la hipotensión postural y la alteración del estado de ánimo. Y se trata de hacer énfasis en las cosas que nos diferencian estas dos condiciones, porque una artritis por chikungunya puede perfectamente cumplir criterios ACR para artritis reumatoide. Es porque el paciente típico es un paciente que pues, vemos normalmente en consulta. Son pacientes femeninas, de edad media, componente poliarticular, fatiga, artralgias, artritis, mialgias, hallazgos en laboratorios de inflamación crónica, edema articular, podemos encontrar erosiones, sinovitis y tendinitis, lo que nos lleva a tratar de buscar qué es lo que nos diferencia estas condiciones. Probablemente, si me presento como una artritis mono oligoarticular, pues me va a favorecer la balanza hacia la infección viral, las alteraciones en la memoria, la presencia de depresión y el antecedente de infección. Y pues ya pues estadios muy avanzados donde tenemos componente del intersticio, la presencia de los nódulos reumatoideos o los anticuerpos, pues nos van a apoyar mucho la artritis reumatoide. Finalmente, esto nos lleva a que la idea es que nos preguntemos cuando nos enfrentamos a pacientes con dolor poliarticular de nuevo, la posibilidad de haber tenido infecciones previas e inclusive evaluar la posibilidad de evaluar la toma de una inmunoglobulina para efectivamente confirmar esto. Esto no va a ser sencillo, no es fácil lograr diferenciarlo. Probablemente si empezamos desde aquí y lo vemos en el tiempo, pues es algo que podremos intervenir de cierta manera. El manejo inicial es netamente sintomático, no existe un antiviral directo contra chikungunya. En esta fase inicial, independiente de la posibilidad de poder hacer dolor articular, no está indicado el manejo con esteroides o con inmunoglobulina, excepto en el paciente con un compromiso severo de órgano blanco. No es frecuente, pero pueden hacer pacientes radiculitis y encefalitis. De manera transversal, va a estar el manejo del dolor, la rehabilitación e inclusive la infiltración de articulaciones. La artralgia de este virus es muy discapacitante y afecta la capacidad pues funcional de la persona.
Y después, si mi paciente efectivamente cronificó, encuentro con el manejo de las ácidos esteroides y medicamentos modificadores de la enfermedad que hablamos en artritis reumatoide, como son metotrexato, la cloroquina, la sulfasalazina y la anti-TNF. Y esto lo vemos en este algoritmo. Este algoritmo es publicado por la Sociedad Brasileña de Reumatología respecto a la fase crónica. Vamos a irnos a este lado, que es cuando predomina la artritis, y le dicen a uno: inicie con esteroide oral entre 5 a 20 miligramos día. Evalúe la combinación tal vez con hidroxicloroquina. No olvide nunca el manejo del dolor de este paciente y reevalúe en aproximadamente 2 meses. Si el paciente mejoró, ok. Si el paciente no está mejorando, los síntomas persisten, pues considera la adición de metotrexato. Si no puede por contraindicación o por no tolerancia, use sulfasalazina o inclusive puede evaluar combinaciones de el esteroide, la cloroquina y el metotrexato. No hay tantos estudios que uno quisiera, pues, para poder decir qué está bien o qué está mal. Esto, pues, se va viendo según la respuesta del paciente. Se sabe si es que la hidroxicloroquina sola no va a aportar nada diferente a placebo y sí nos va a valer mucho más o el uso de metotrexato o el uso de estas combinaciones. Si a pesar de esto no vemos respuesta en el paciente refractario, hay reportes del uso de anti-TNF para poder mejorar este grupo de pacientes. Pero bueno, ¿por qué una patología que igual se maneja igual, casi que una artritis reumatoide, importaría diferenciarla? La respuesta está probablemente acá. Es un ejemplo, una paciente con un cuadro secundario a chikungunya que posterior al manejo con metotrexato mejoró considerablemente sus síntomas y su funcionalidad. Y si bien no está muy claro en qué momento yo debería suspenderlo, probablemente pasados más de 3 meses de un paciente en quien yo sé que el cuadro fue asociado a la infección viral y respondió, podría ir progresivamente a pensar en suspender los manejos y no dejarlo pues crónicamente asociado. Y para finalizar, llegamos a la infección parasitaria. Hay dos formas de que yo podría haber un compromiso directo de la articulación y es uno por invasión local. Entonces, yo puedo llegar desde los huesos, como lo hacen los equinococos, puedo llegar desde los músculos, como lo hace Dracunculus, o puedo llegar a través de la sangre o la linfa, como la hace la filariasis. Pero también puedo tener una reacción inmune, a lo conocido como reumatismo parasitario, que es el equivalente a la artritis reactiva. Uno cuando habla de artritis reactiva tiende a pensar únicamente en bacterias y efectivamente ahí está descrito, pero también si hay un hermano muy similar que ocurre con los parásitos. Esto se describió en Francia y es una artropatía inflamatoria inmunomediada que realmente no hay un patrón específico. En este caso puede ser oligoarticular, monoarticular, podarticulación, articulaciones grandes, pequeñas. Normalmente la clave, la pista más importante radica en la ausencia de respuesta a los AINES o a los manejos convencionales con base en lo que uno estuviera pensando. Estas características implican que yo estoy en una zona endémica de los parásitos, que tengo presencia de artritis, aumento de BSG, de IG o de eosinófilos, que pues nos hablan de parásitos, encontrar eosinófilos en el líquido sinovial. Generalmente estos reumatismos no afectan de forma radiológica la articulación, encontrar de forma indirecta o indirecta el parásito, la no respuesta al manejo convencional, pero sí la respuesta al manejo antiparasitario. Y tenemos diferentes especies que se han ido asociando a diferentes cuadros. Cabe recordar que, eso sí, las infecciones parasitarias tienen una importante relación con la salubridad de donde yo viva y de mis condiciones socioeconómicas, lo que hace que, dependiendo pues del país, yo tenga o no tenga la enfermedad. Tengo ejemplos como la Oncocerca volvulus, conocida como la ceguera de los ríos, que en áreas donde es altamente prevalente es una causa muy clara de lumbalgia tropical. Es un paciente con dolor lumbar que no responde a manejos convencionales, pero sí responde al manejo parasitario. Tenemos, por ejemplo, los triquinela o la atenia que llegan directamente a la articulación, que generan miositis, que pueden generar fracturas y que pueden pues, directamente afectar músculos o nervios. Ancilostoma y Necator son eh, causas de anemia ferropénica y en pacientes que yo tenga oligoartritis y tenga anemia ferropénica, podría pensarlos.
Las entamoebas y la isospora también se han visto como causas de artritis reactiva. Estos son algunos reportes de casos. Si bien uno cuando escucha esta bacteria, pues, este parásito, uno recuerda que es normalmente las que uno no trata porque las considera como parásitos no patógenos. En algunos contextos se ha visto que puede explicar un dolor articular que yo no tengo causa. Esto viene pues de reportes de caso, es pues también toca ver el contexto del paciente para poder entenderlo de cierta manera. Y un ejemplo muy claro son los esquistosomas. Desde 1984 en países como Egipto o Brasil, por ejemplo, en el 2011, hay reportes de cuadros donde yo tengo un paciente que encaja en alguna condición reumatológica, ya sea por dolor articular, ya sea por entesitis, polartritis, rigidez o artritis entesitis, cuadros que simulan, por ejemplo, artritis reumatoide, pero el problema es que son pacientes que no estaban respondiendo al manejo convencional. Hayan pasado por AINES, por esteroides, inclusive por metotrexato, y lo que hace es que de forma incidental o por búsqueda activa se logra documentar la presencia del esquistosoma y muestran una mejoría con el manejo con praziquantel. Esto es como para dejarlo en el tintero, es más, recordar siempre que estos hay que pensarlos como diagnósticos diferenciales cuando el paciente no responde adecuadamente al manejo y tal vez su condición me hacía a mí pensar en la posible presencia de una infección parasitaria. Esto era pues lo que les quería contar. Espero el video les haya gustado. No olviden compartirlo, darle like, dejar sus comentarios. Y pues acá también está mi Instagram, donde yo comparto información de medicina interna e infectología. Muchas gracias.